Bienvenidos al tutorial número 8 de Word, en el cual vamos a estar abordando lo que es el tema de los gráficos. Dicho sea de paso, los gráficos son elementos que nos permiten a nosotros visualizar cantidades o cifras en una manera gráfica. Para ello vamos a irnos aquí a la pestaña Insertar, y en esta pestaña, debajo de los Smart Art, encontramos el botón de gráfico. Dice ahí: ayuda a detectar patrones y tendencias de los datos al agregar un gráfico de barras, área o líneas. Al darle un clic a este botón, van a aparecer del lado izquierdo los grupos de gráficos que existen, y del lado derecho cada uno de los tipos de gráfico que corresponden a cada grupo, de tal manera que en el grupo columna vamos a encontrar estos tipos de gráficos. En el grupo de líneas vamos a encontrar estos otros. En el grupo de circular vamos a encontrar estos otros, y así sucesivamente con cada uno de ellos. En esta ocasión vamos a utilizar el primer tipo de gráfico, y observamos nosotros que al poner el puntero encima de cada uno de los gráficos vamos a tener precisamente el nombre de cada uno de ellos, colocándose en la derecha siempre los gráficos en 3D correspondiente al grupo columnas, y en la parte de abajo se puede visualizar una pequeña vista previa de cómo se verá ese gráfico al insertarlo. Por ejemplo, podemos darle clic aquí en columnas 3D y el Word nos muestra a nosotros un pequeño gráfico para insertar. Entonces, cuando ya hayamos elegido nosotros nuestros propios gráficos, vamos a elegir el primero y vamos a darle clic en aceptar. Nosotros vamos a observar claramente que el Word llama al programa Excel, porque este programa que está aquí, el de gráfico de Microsoft Word, ahí dice Word, pero realmente el programa que está utilizando para hacer los gráficos es el Excel. Aquí en la parte de abajo pues yo ya tengo mi gráfico, y lo único que voy a hacer es modificar los datos que están aquí. Supongamos que vamos a poner notas de alumnos, por ejemplo David, vamos a poner también a Diego, Diana y Clara. Entonces estos alumnos pues vamos a ponerles aquí cuántos sacaron en el bloque 1, en el bloque número 2, y si ustedes pueden observar, cada vez que yo estoy cambiando algunos de los datos, el Word también me está cambiando los datos aquí precisamente en el gráfico. Y aquí vamos a poner bloque 3. Cuando ya tengamos lista nuestra tabla, entonces si ya tenemos los datos correctos en esta tabla, entonces vamos a visualizar precisamente el gráfico, y aquí están precisamente los datos de cada uno de los alumnos: David, Diego, Diana y Dara. El bloque 1 está representado por la columna azul, el bloque 2 está representado por esta otra columna, y el bloque número 3 representado por la columna gris. Los datos de la tabla también pueden variar. Por ejemplo, yo podría poner aquí, por ejemplo, que David en el primer bloque sacó 100. Al darle un número mayor, entonces el Excel él solito coloca en cifras la barrita de las columnas. Por ejemplo, que Diego en el primer bloque sacó 50 y Diana sacó 85 y Lara sacó 65. Entonces, ya podemos ver precisamente los gráficos, cómo es que se van visualizando conforme yo voy colocando los datos. En el segundo bloque, por ejemplo, si David sacó 54, por ejemplo, aquí a Diego le fue mucho mejor, sacó 100,
Diana sacó 90 y Dara sacó 85. Y en el tercer bloque, por ejemplo, David sacó 78, Diego sacó 78, Diana 96 y Dara sacó un 100. Entonces aquí podemos observar prácticamente cómo es que trabajan los gráficos. Si ya no hay nada más que yo quiera modificar del gráfico, entonces le voy a dar clic en el botón cerrar del Excel para que solo me quede el programa de Word con su gráfico. El título del gráfico también se puede cambiar. Al darle un clic podemos borrar el gráfico y colocar por ejemplo el nombre del centro educativo. O por ejemplo podríamos colocar por ejemplo ahí el grado de, hagamos de cuenta que estamos hablando de básico 1, ¿verdad? Estos gráficos también pueden ser modificados con un tipo de diseño. Observen que cuando se inserta un gráfico, los gráficos también tienen sus propios grids, ¿verdad? Y también tienen otra, se despliegan dos pestañas nuevas, diseño y formato, que ahora estas pertenecen a las herramientas de gráficos. Y aquí en los estilos de diseño podemos utilizar nosotros un diseño mejor para nuestra tabla, algo que sea un poco más llamativo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos colocar podemos cambiar los colores de las barritas, ¿verdad? El que nosotros deseamos. Vamos a dejar por ejemplo Asimismo también cuando agregamos lo que son gráficos, también se les puede colocar desde este botoncito que dice estilo de gráficos, que es precisamente esta herramienta que está aquí arriba. Le damos clic en estilo de gráficos y vamos a visualizar también los tipos de gráficos que podemos colocar, ¿verdad? En este caso coloca, por ejemplo, me coloca los números en cada una de las barritas. Otro tipo de gráfico que podemos agregar es el gráfico por ejemplo de líneas. Al darle clic en aceptar, entonces volvemos nuevamente a la tablita, ¿verdad? El Excel siempre se va a abrir cuando nosotros insertamos un gráfico en Word. Y aquí en esta tablita podríamos colocar, por ejemplo, los meses. Febrero, ¿verdad? Podríamos colocar marzo, podemos colocar abril, y aquí algunos vendedores: Paco, Pedro, Lucas, Juan, ¿verdad? Y haberles colocado números en este lado, ¿verdad? Ustedes van observando que la tablita va cambiando con respecto a las cantidades que estamos colocando. Vamos a colocar aquí un 100, aquí un 89, aquí un 90, aquí un 15, vamos a colocar aquí arriba un 45, un 87, un 80, un 75. Lo vamos a ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces los gráficos me quedaron de la siguiente manera. La línea azul corresponde al mes de febrero, ¿verdad? En este caso tenemos a Paco, ¿verdad? ¿Cuánto hizo Paco? Pues más o menos hizo entre 40 y 60. En cambio Pedro, siempre en febrero, fue uno de los, vendió un poquito más que Paco. Pero en el caso de Lucas, él vendió más. Y Juan, que casi están a la misma distancia, ¿verdad? Pero el que más vendió fue Lucas. En el mes de marzo vemos la línea más alta, que corresponde a Pedro. Significa que Pedro fue el que vendió más. Y en el mes de abril vemos la barrita más alta en Pedro también. Estas barritas también se pueden modificar. Bueno, vamos a cerrar aquí esta ventanita
Y como habíamos dicho, nos vamos aquí a los estilos de diseño, ya sea desde aquí o desde esta herramienta que aparece en este lado. Y podemos colocar otros tipos de gráficos según nuestras necesidades. De esta manera es como obtenemos información de manera gráfica. Y por ejemplo podríamos colocar como título ventas de la empresa, para que sepamos realmente de qué estamos hablando. Estos gráficos también nos pueden servir como informes, y así es como se colocan lo que son los gráficos.